Vamos a empezar. Agustín, ¿qué es el argumento ontológico? ¿Qué tiene que tener o qué característica debe tener un argumento para que se le considere, que se le categorice como ontológico? Bueno, es una muy buena pregunta porque a veces se habla del argumento ontológico como si fuera una cosa muy unívoca y está claro que, si algo está claro, es que el argumento ontológico puede venir en diversas formas, diversas formulaciones, y todas ellas tienen rasgos comunes, pero a veces resulta difícil sintetizar qué es lo esencial, ¿no? Entonces yo diría, y en esto me baso en un artículo que les recomiendo del Diccionario Interdisciplinar Austral, que es un diccionario online. Entonces ahí hay una voz que se llama argumento ontológico, que la escribió mi amigo y colega Ignacio Garay, ¿no? Y allí, bueno, básicamente les voy a leer, si no les parece, si no te parece mal, Enrique, la definición que da Garay del argumento ontológico. Dice: el argumento ontológico es una demostración de la existencia de Dios cuya originalidad consiste en que establece la existencia del ser absoluto a partir de la sola consideración de su esencia, al encontrar en el concepto mismo de Dios la existencia como un componente inseparable de su esencia, ¿no? Claro, entonces, sintetizando, ¿no? Es un argumento que, partiendo de la esencia o del concepto de Dios, pretende demostrar o probar su existencia. Ya decir esencia o concepto es un poco equívoco porque efectivamente hay algunos autores que parten de que tenemos un cierto conocimiento de la esencia de Dios innato o algo por el estilo, y entonces en ese caso no parten del concepto, sino de ese conocimiento innato. Y en otros casos, efectivamente, de lo que se parte es de una idea o de un concepto que hay en la mente. Entonces, una cosa que hay que señalar es que el nombre argumento ontológico, lo propuso por primera vez Kant en la crítica de la razón pura. Bueno, en realidad un poquito antes, en un escrito que se llama el Beweisgrund, el único fundamento posible para demostrar la existencia de Dios, que es un escrito precrítico de Kant, antes de la época de la crítica, del año 1763. Y en ese escrito Kant hace una clasificación de los distintos argumentos para probar la existencia de Dios y dice: hay algunos argumentos que son ontológicos, y allí incluye más de uno, no solamente el que parte del concepto o de la esencia de Dios para probar su existencia, sino que también llama argumento de tipo ontológico a lo que se conoce como el argumento modal. Y el argumento modal es el argumento que lo que pretende es probar que Dios existe como fundamento de la posibilidad de las cosas. Es decir, que si Dios no existiera, no sería posible nada más. Dado que hay otras cosas que son posibles, tiene que haber un fundamento. Y ese argumento modal, es el único argumento que Kant, antes de la crítica de la razón pura, consideraba probatorio de la existencia de Dios. Lo que sucede es que después en la crítica elimina ese argumento, ni lo menciona. Algunos dicen que lo barre bajo la alfombra, vamos a decir así. Curioso, ¿no? Es curioso. Es bastante curioso, sí. Pero él lo que llamaba argumentos ontológicos no era solo el argumento que parte del concepto de la esencia de Dios, sino también al argumento modal, y él caracterizaba los argumentos ontológicos como aquellos que parten de puros conceptos, ¿no? Del puro concepto de posibilidad o del puro concepto de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el nombre original que le da Kant a los argumentos ontológicos, es basado en esa idea. Es decir, que todo argumento que parta de un puro concepto, sea del concepto de Dios o sea de otro tipo de concepto, pero que no recurra a la experiencia, esa sería la idea, entonces eso es un argumento ontológico. Luego, el nombre argumento ontológico pues ha sido adoptado por casi todo el mundo para referirse a una familia de argumentos que parten de la esencia divina o del concepto de la definición de Dios para tratar de establecer la existencia de Dios. Y esa familia de argumentos empieza claramente con el argumento de San Anselmo en el Proslogion, ¿no? Pero después tiene otras formulaciones, la formulación de San Buenaventura, la de Duns Scoto, la de Descartes o Descartes, porque según el público hay que decirlo de una manera o de otra, la de Leibniz y más recientemente, bueno, Hegel también defiende el argumento ontológico.
y más recientemente los argumentos ontológicos desarrollados por Malcolm, Hartshorne y fundamentalmente Alvin Plantinga, el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga. Entonces, bueno, en fin, creo que he dicho mucha cosa, pero más o menos la idea es esta. Un argumento es ontológico en general cuando parte de la consideración de la esencia divina o del concepto de Dios y a partir de ahí trata de establecer la existencia de Dios. Y es un argumento muy exitoso dentro del teísmo, porque prácticamente la gran mayoría de los autores teístas, los filósofos teístas, defienden el argumento ontológico. Hay pocas excepciones de autores teístas, de los grandes me refiero, no decir los que salen en la historia de la filosofía, no epígonos, ¿no? Entonces, prácticamente todos, salvo Tomás de Aquino y alguno más, defienden. Bueno, Kant también es teísta, lo que pasa es que su teísmo es un poco especial, ¿no? Exacto. Sí. Pero entonces, podríamos decir, Kant, si ponemos un top 10 de filósofos teístas, probablemente 8-2, ¿no? Termina la cosa. Habría que ver cómo se completa, pero mire, San Anselmo, San Buenaventura, Duns Scoto, Descartes, Malebranche, aunque el argumento ontológico de Malebranche es un poco distinto, Leibniz, Hegel, Kurt Gödel, ¿no? Bueno, esto daría que pensar, ¿no? Que un lógico tan renombrado como Gödel defiende ese argumento, algo tendrá, ¿no? Luego Alvin Plantinga, ¿no? Bueno, son todos pesos pesados, ¿no? Y por el lado de los anti-ontologistas, vamos a decir así, o contrarios al argumento ontológico, tenemos a Tomás de Aquino, a Locke, que también es teísta, a Kant, a Brentano, y un poco más, porque después, en general, los que impugnan el argumento son filósofos escépticos o ateos, ¿no? David Hume, Bertrand Russell, ¿no? Y gente por el estilo. ¿Cuáles serían las peculiaridades del argumento de Anselmo, por centrarnos solo en el suyo, o qué lo caracterizaría frente al resto? Bueno, básicamente el argumento de Anselmo, él formula en el Proslogion, si no recuerdo mal, y si no que alguno me corrija, el Proslogion es del año 1078 o algo por el estilo, ¿no? Creo que, si no me equivoco, San Anselmo nació en 1033 y murió en 1100 algo, y creo que el Proslogion es del año 70 y pico, ¿no? Entonces él había escrito ya el Monologion, donde tenía una serie de argumentos para probar la existencia de Dios, que eran, podríamos llamar a posteriori, en el sentido de que partían de las cosas creadas, de los grados de perfección, de bondad y ese tipo de argumentos más bien platónicos, pero no le terminaba de convencer el tema, ¿no? Bueno, son buenos argumentos, pero no son absolutamente invencibles, indubitables, etcétera, etcétera. Entonces le daba vueltas al asunto y descubrió entonces un día esta idea, ¿no? Un argumento a partir del cual no solamente establecer la existencia de Dios, sino también todos sus atributos. Y eso lo plasmó en el Proslogion. Tiene una historia rara el Proslogion, porque él le escribió ese argumento primero y se lo dio a un monje, y este lo perdió o desapareció, se lo volvió a escribir y apareció roto. Una historia muy rara. Finalmente escribe el Proslogion y bueno, y allí desarrolla esta idea de que la existencia de Dios es una verdad que no se puede negar, ¿no? La particularidad del argumento de San Anselmo es que básicamente lo que hace es intentar reducir al absurdo la posición del ateo, del insensato, que niega la existencia de Dios, ¿no? Dice, bueno, dice el insensato en su corazón, cita la Biblia, ¿no? No hay Dios. Entonces lo que dice San Anselmo es, esa proposición es absurda, es contradictoria, no se puede negar la existencia de Dios, es innegable la existencia de Dios. ¿Y por qué es innegable la existencia de Dios? Bueno, básicamente, dice San Anselmo, porque entendemos por Dios aquel ser mayor que el cual no se puede pensar nada, ¿no? Y quod maius cogitari nequit, dice, ¿no? En latín. Y lo que dice es, bueno, si Dios es aquello mayor que lo cual no se puede pensar nada, entonces Dios no puede no ser, no puede no existir. ¿Por qué? Porque el que tiene en la mente esa idea de aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, ¿no? Admite al menos que esa idea existe en su mente. Si admite que esa idea existe en su mente, ¿no? Entonces
por lo menos admite la existencia, digamos, mental de esa idea, ¿no? Y si considera el contenido, vamos a decir así, de esa idea, va a concluir que es más perfecto existir en la realidad y en la mente que solo en la mente. De tal manera que si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse solo existiera en la mente y no en la realidad, entonces no sería aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Por lo tanto, bueno, pues aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existe no solo en la mente, sino también en la realidad, y es innegable, a continuación, el capítulo, esto es el capítulo 2 del Proslogia, en el capítulo 3 ya Anselmo establece que no se puede negar directamente la existencia de Dios, que quien niega la existencia de Dios incurre en una contradicción, y por eso el argumento es una reducción al absurdo, ¿no? Lo que dice es, el ateo no puede consistentemente, coherentemente, negar la existencia de Dios. Bueno, más o menos ese es el resumen del argumento, no sé si lo habré explicado bien o no, pero es lo que yo entiendo leyendo el Proslogion, ¿no? ¿Y qué críticas, digamos, se le propusieron en su tiempo o cuáles le plantearías tú? Porque parece, o sea, a primera vista parece como súper estructurado, ¿no? En plan que prácticamente tienes que aceptar todos los pasos y entonces tienes que aceptar la conclusión directamente, ¿no? Pero también parece como un poco, no sé si decir descabellado, ¿no? Casi que se pueda como demostrar puramente a priori la existencia de Dios, ¿no? Entonces, vale. O sea, para mí es siempre como un argumento que suena raro, o sea, mi impresión es que hay algo que está mal, pero es muy difícil de ver qué es, ¿no? Hay trampa, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, a ver, entonces, vamos primero rápidamente a las críticas que se le hicieron quizá en su momento. Entonces, a mí no me gusta mucho ahondar en el tema del monje Gaunilón y las islas estas perfectas y demás, porque es un argumento bastante endeble el de Gaunilón, ¿no? Bueno, para quien no sabe de qué estamos hablando, ¿no? El monje Gaunilón, en la propia época de Anselmo, escribe una apología del insensato, tratando de refutar el argumento de San Anselmo. Entonces propone un ejemplo, bueno, lo mismo podría decirse que se dice de Dios, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, tiene que existir en la mente y en la realidad, se puede decir de las islas perfectas, las islas fantásticas, no me acuerdo qué terminología usa exactamente, donde dice que, bueno, si esas islas no existieran en la mente y en la realidad, entonces no serían las más perfectas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, San Anselmo responde muy fácilmente a esa crítica, porque es una crítica que supone en última instancia que no puede haber ningún ser cuya existencia sea necesaria, ¿no? Es una crítica que supone un cierto empirismo, porque lo que dice San Anselmo es, bueno, encuéntreme usted, Gaunilón, un caso similar al de Dios, y de otra idea, otro concepto en el que ocurra esto, es decir, que su existencia esté incluida en su propia esencia, en su propia naturaleza, ¿no? Obviamente las islas perfectas pueden ser perfectas en un género, pero no perfectas absolutamente, y por lo tanto no se puede suponer de ellas lo mismo que se supone de Dios, es decir, que su existencia está incluida en la propia naturaleza o algo por el estilo. Bueno, estoy resumiendo de manera muy imprecisa la respuesta de Anselmo a esta cuestión, ¿no? Entonces, a ver, tú me preguntabas, ¿qué críticas se le hicieron? Bueno, menciono esto de Gaunilón porque es muy clásico y hay que decirlo, ¿no? Luego está también la crítica de Tomás de Aquino, y luego está la crítica de Kant, son las más famosas, ¿no? Entonces, no sé si quieres que vaya a eso o directamente. Sí. Bueno, a ver. La crítica de Tomás de Aquino, por ejemplo. A ver, la crítica de Tomás de Aquino, esto es importante resaltarlo, porque hay mucha gente que quizá, o no sé si hay mucha gente, pero se podría confundir pensando que todo el que critica el argumento de Anselmo está, vamos a decir así, de un lado de la historia de la filosofía, y el que está en contra del argumento está del otro lado si tuviéramos que dividir la historia de la filosofía en bandos, que a mí no me gusta hacerlo, pero bueno, vamos a decirlo en otros términos, que quien critica el argumento de Anselmo entonces rechaza toda la filosofía de San Anselmo o rechaza toda su metafísica o algo por el estilo, ¿no? Y no es así, ¿no?
De hecho, Tomás de Aquino, que critica el argumento de Anselmo, en algunos casos expresamente lo menciona como Anselmo y en otros casos no lo dice, ¿no? Menciona el argumento, pero no menciona que sea el argumento de Anselmo, ¿no? Bueno, la cuestión es que la diferencia entre Tomás de Aquino y Anselmo no es una diferencia metafísica en el fondo de su filosofía, sino que es una diferencia que tiene más que ver con el modo en que nosotros accedemos al conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto para San Anselmo como para Santo Tomás de Aquino, la existencia de Dios es necesaria y es algo que, vamos a decir así, viene dado en la misma esencia. Es decir, que Dios existe necesariamente por esencia. En eso están de acuerdo. En lo que no están de acuerdo es en cómo nosotros accedemos al conocimiento de la existencia de Dios. Y por lo tanto también de su esencia. Entonces, claro, lo que dice Tomás de Aquino, él en varios lugares da varios argumentos, pero el argumento más conocido en contra y me parece que es el más acertado también, en contra del argumento de Anselmo, es el que aparece en la Suma Teológica, donde dice, bueno, una proposición puede ser evidente por sí misma, pero no ser evidente para nosotros. Entonces, la proposición Dios existe o Dios es evidente en sí misma, pero no es evidente para nosotros porque nosotros no tenemos un conocimiento directo de la esencia divina. Conocemos la esencia divina indirectamente a través de las criaturas. Y por lo tanto podemos pensar que Dios no existe. El insensato puede pensar sin contradicción que Dios no existe porque para todo el mundo no es evidente inmediatamente la proposición Dios es. Pero después Santo Tomás de Aquino evidentemente dice que la existencia de Dios es necesaria y está incluida en su esencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, en el fondo de la cuestión está de acuerdo. En lo que no está de acuerdo es en que nosotros tengamos un conocimiento directo o inmediato de la esencia divina y por lo tanto nosotros no podemos conocer la evidencia de esa proposición de manera clara y evidente, sino que tenemos que conocer a Dios a través de las criaturas y por eso los argumentos son a posteriori, son de las cosas creadas a Dios, ¿no? Pero aquí, bueno, entonces el asunto importante es que la necesidad de la existencia de Dios para Tomás de Aquino se puede conocer a posteriori, pero no se puede conocer a priori. Y aquí hay un asunto que después, si quieres, menciono otra vez en relación con Kant, que es muy importante. Sí, entonces, bueno, ¿a ti esta crítica te parece una crítica válida o sea, asumiendo que, digamos, que a lo mejor si lo pensaras más o estudiaras más el tema? Bueno, voy a adelantar lo que iba a decir después, vale. porque ya que me preguntas, yo creo que efectivamente en el argumento de Anselmo me da un poco de temor decirlo así, pero hay una falacia de equívoco. Y es la crítica de Brentano, me parece. Es la crítica de Brentano también. Sí, puede ser. Creo que esto también lo leí en Brentano, pero está también en Santo Tomás. Quiero decir, no está expresamente así dicho, pero bueno. Sí, a ver, fundamentalmente, y es lógico que Brentano haya planteado esta crítica porque tiene su famoso libro sobre los sentidos de ser en Aristóteles, ¿no? Los significados de ser en Aristóteles. El problema es que no están distinguidos en San Anselmo algunos de los sentidos fundamentales de ser. Hay distintos sentidos en los que decimos que algo es, ¿no? Y a mí, y esto, en fin, esta es mi posición hoy. Lo que me parece es que en San Anselmo, en el argumento ontológico, hay una falacia de equívoco porque él lo que dice es, bueno, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Y la primera vez que lo dice, vamos a decir así, habría que analizar el argumento literal, ¿no? Pero la primera vez que lo dice, ese es se puede tomar en el sentido del ser veritativo que corresponde a la definición de una cosa. Sí. Hay un sentido del es que nosotros lo usamos, y esto también lo dice Kant, y en eso tiene razón, un sentido del es que nosotros lo usamos simplemente como la cópula de un juicio para unir un predicado y un sujeto, y que es el es que usamos cuando damos la definición de una cosa, sea que esa cosa sea una entidad real, sea quimérica, sea ficticia o sea lo que sea, ¿no? Cuando yo digo el unicornio es un animal que es caballo con cuerno, etcétera, 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 ese es significa simplemente, esa es la definición del término unicornio, ¿no? Con lo cual simplemente estoy dando una definición de una entidad que no existe,
¿Mm? Bien, entonces cuando San Anselmo empieza el argumento, dice Dios es, y todo el mundo reconoce que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Bueno, ese es el ser de la definición. Podría sustituirse esto por la expresión siguiente. Definimos a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Si nosotros sustituimos el es por esta expresión, definimos a Dios de esta manera, podemos seguir el argumento y claro, cuando lleguemos al paso en el que San Anselmo dice, si no existiera en la mente y en la realidad, no sería aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, ahí en realidad lo que tendríamos que decir es, si existiera solo en la mente y no en la realidad, entonces esa definición no correspondería a ninguna entidad real. Es decir, sería una definición de un ente ficcional. Vale. Entonces, ese es donde yo creo que está el equívoco. Ahí es donde creo que está el equívoco, donde está la falacia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos conocer la verdad de esa proposición, Dios existe, y Dios existe necesariamente, etcétera, 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 la podemos conocer a posteriori, ¿no? Y en ese caso, ahí sí nosotros podemos decir que efectivamente, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse y es imposible que Dios no exista, pero supuesto ya que hemos conocido de otra manera, a posteriori o lo que sea, la existencia de Dios. Si me dejas, te voy a leer dos textos breves, uno de Santo Tomás y uno de Brentano, precisamente, ¿no? Donde explican esto muy bien. A ver si los encuentro, porque aquí lo tengo, ¿no? Este es un texto de Santo Tomás que es menos conocido, porque es del comentario a las sentencias, que nadie lee, ¿no? Bueno, nadie lee, muy pocos leen. Entonces, fíjense, dice, hay que decir que la razón de Anselmo, y fíjate que se refiere a San Anselmo, la razón de Anselmo se debe entender del siguiente modo. Una vez que entendemos a Dios, es decir, una vez que entendemos a Dios, no puede entenderse que es y al mismo tiempo puede pensarse que no es. Sin embargo, de esto no se sigue que alguno no pueda negar o pensar que Dios no es, pues se puede pensar que no hay nada tal que no pueda pensarse algo mayor. Y por eso su razón procede a partir de una suposición, a saber que hay algo mayor de lo cual nada puede pensarse, ¿no? Es decir, supuesto, ¿no?, que Dios existe, entonces existe necesariamente. Pero esto no lo podemos conocer a priori, ¿no? Y lo mismo dice Brentano, fíjate, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que está en el concepto de una cosa no puede en manera alguna decirse de ella a priori más que de un modo puramente hipotético. O lo que es igual, no nos es lícito afirmar a priori, positivamente, que esta determinación pertenece al sujeto, sino tan solo negativamente, que no puede faltarle en el supuesto de que la cosa exista. De acuerdo con esta aclaración, no se sigue que en el caso presente, a saber, del argumento ontológico, que Dios posea la existencia necesaria de suyo, sino por el contrario, tan solo que no hay ningún Dios que no posea esa existencia, ¿no? O sea, Brentano da vuelta al asunto, lo pone negativamente, ¿no? Supuesto que existe Dios, existe necesariamente. Pero, cuidado, porque esto es muy importante para distinguir el planteamiento tanto de Tomás de Aquino como de Brentano respecto del planteamiento de Kant. Porque en Kant encontramos una cosa muy diferente. Entonces, no sé si quieres, si tienes alguna duda sobre esto que acabo de decir o quieres algún comentario. No, a mí me ha quedado bastante claro. O sea, que la idea es que lo que demuestra, si podemos decir eso, no es que Dios exista necesariamente, sino que si Dios existe, entonces existe necesariamente, ¿no? Exactamente, eso es así. Claro, alguno podría defender a Anselmo diciendo lo siguiente. Bueno, lo que pasa es que San Anselmo, es verdad, es el es de la definición, pero está hablando de una definición real de Dios, no de una definición meramente nominal. Este argumento existe, ¿no? Y de hecho es el que defiende en gran medida Rogelio Rovira en su libro sobre el argumento ontológico. Es decir, que si nosotros admitimos que tenemos conceptos y definiciones reales de las cosas, entonces el argumento es probatorio, ¿no? Bueno, a mí me parece que afirmar esto, y con todo respeto a Rogelio, que es gran amigo, y además tendría que releer el libro para no acusarlo de algo que no está efectivamente allí,
Pero bueno, es lo que yo recuerdo de mi lectura, ¿no? Esto podría ser una petición de principio, es decir, que nuestra definición de Dios es una definición real, es ya suponer que hay un existente real que tiene esa esencia y esa definición. Entonces, no se puede partir de que la definición que da Anselmo es una definición real y no meramente nominal. El hecho de que para Santo Tomás nosotros podamos conocer la existencia de Dios a posteriori, ¿no? Y que conozcamos la necesidad de la existencia de Dios a posteriori, ¿no? Lo hace a Santo Tomás un autor bastante contemporáneo, vamos a decir así, porque, como tú sabrás, Saul Kripke, ¿no? En Naming and Necessity, plantea que hay proposiciones necesarias, hay necesidades, vamos a decir así, que nosotros podemos conocer a posteriori. Es decir, que no hay, vamos a decir así, una equiparación entre a priori y necesario y a posteriori y contingente. Esta equiparación sí está en Kant. Es decir, que en Kant encontramos que lo necesario es equivalente a lo a priori. Es decir, nosotros solamente podemos conocer proposiciones necesarias a priori. Y proposiciones que conocemos a posteriori, entonces son contingentes. Entonces, toda proposición existencial es contingente. Ese es el problema para Kant, ¿no? Entonces, ahora, dicho esto, ¿no? Si quieres, paso un poquito a analizar la objeción de Kant. La crítica de Kant. Sí. Bueno, vamos a resumirlo porque la crítica de Kant es bastante compleja, ¿no? Pero voy a resumirlo. Entonces, en un punto sí que Kant dice algo muy parecido a lo que dicen Santo Tomás y Brentano, es decir, que el es, que es la cópula de un juicio, no se puede tomar por el es de la cosa real, vamos a decir así, ¿no? Entonces Kant dice que el es la cópula y que todo esto, entonces en ese sentido se parece en un punto a lo que dice Santo Tomás y a lo que dice Brentano, pero luego, claro, él hace dos afirmaciones, ¿no? Espera que tengo aquí una chuleta para no olvidarme, entonces hace dos afirmaciones con las que es muy difícil que por lo menos yo esté de acuerdo y cualquier persona que tenga una visión más o menos clásica de la metafísica, ¿no? Primero, que la existencia no es una perfección, esta idea que luego también recoge Frege, etcétera, la existencia como predicado de segundo orden y ese tipo de cosas, ¿no? Que no se puede predicar de individuos sino de clases y toda esa cuestión, bueno, está anticipado por Kant, la existencia no es una perfección, y por lo tanto negar o afirmar la existencia no quita nada al contenido conceptual esencial de una cosa, de cualquier cosa, sea de Dios o de cualquier otra cosa. Bueno, esta es una afirmación muy, muy, muy cuestionable, que la existencia no sea una perfección. Obviamente aquí habría que entrar en matizaciones que a veces los tomistas también hacen, es decir, bueno, ok, admitamos que la existencia es lo que dice Kant, la mera posición de la cosa, pero reservemos el término ser para hablar del ser como acto, como perfección, etcétera, etcétera. Yo aquí no voy a distinguir esa cuestión, simplemente decir que la existencia o que el ser no es una perfección, pues considero que es una afirmación sumamente cuestionable y no soy el único, pues hay muchos autores que piensan lo mismo y que efectivamente no son lo mismo los 100 táleros reales que los posibles, precisamente porque en unos está la existencia y en nosotros no. Entonces, cuando Kant pone el ejemplo de los 100 táleros posibles y reales para refutar el argumento ontológico, bueno, en fin, me parece que es un argumento que no va muy lejos, pero no me quiero tampoco enemistar con los kantianos. Vale. Entonces, no sé cuántos kantianos tengo entre mis suscriptores, así que pero bueno, es prudente. Yo sí tengo amigos kantianos, y muy buenos amigos y muy buenos kantianos. Y no sé si estarán viendo esto, espero que no, alguien me perdone. En fin, entonces luego hay dos afirmaciones, dos cuestiones más. Una es que efectivamente, como Kant equipara lo necesario con lo a priori, lo contingente con lo a posteriori, vamos a decir así, entonces, claro, la existencia solamente se puede predicar de aquello que comparezcan la experiencia, y entonces así ya se niega a priori no solamente la posibilidad de un argumento ontológico, sino también de cualquier argumento probatorio de la existencia de Dios, porque efectivamente Dios no aparece en ninguna experiencia posible, ¿no? No se puede enlazar a Dios en ninguna experiencia posible, ni nada por el estilo, como diría Kant, y entonces ahí está claro que el argumento de Kant es un argumento empirista, es decir, la crítica que hace Kant al argumento de Anselmo es una crítica empirista,
Y eso, pues yo no lo puedo compartir, básicamente porque me parece que efectivamente se puede inferir la existencia de cosas que no aparecen en la experiencia, y ese es el caso de las pruebas a posteriori, argumentos a posteriori de la existencia de Dios y cosas por el estilo, ¿no? Y esto también tiene que ver con el hecho de que Kant entonces no puede admitir ninguna existencia necesaria, ¿no? Toda necesidad va a ser de necesidad de dicto, pero nunca de re, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, de necesidad de las proposiciones, pero nunca de las cosas, ¿no? Y eso también me parece otra cosa sumamente cuestionable del planteamiento de Kant, y que lo pone en la vereda opuesta, vamos a decir así, en la calle de enfrente respecto de no solo de Anselmo, sino de Tomás de Aquino y de cualquier filósofo teísta que defienda argumentos especulativos a posteriori para probar la existencia de Dios. Es verdad que Kant luego defiende argumentos morales, ¿no? Y también le creo a mi amigo Alejandro Vigo, aunque yo no lo he analizado el caso, en la crítica del juicio hay una reformulación de un argumento teleológico. Pero eso lo tengo que estudiar para no decir ningún disparate. Pero yo lo que estoy diciendo me baso en la crítica de la razón pura, donde está claro todo esto que acabo de decir. Espero no haber sido demasiado confuso en mi planteamiento, ¿no? Bueno, nada, esto es lo que yo tengo que decir sobre las críticas que se le puede hacer al argumento y dónde se sitúa cada una de las críticas, ¿no? Porque no es lo mismo criticar un argumento que el modo en que se critica un argumento, ¿no? El modo en que critica Santo Tomás deja intacta la metafísica de fondo de San Anselmo y es un planteamiento más bien nociológico, ¿no? La diferencia. Es decir, no tenemos conocimiento directo de la esencia divina. En el caso de Tomás de Aquino sí lo tenemos en el caso de Anselmo, ¿no? En cambio, en el caso de Kant, lo que estamos diciendo es que no se puede establecer la existencia de nada que no aparezca en la experiencia, aunque no se pueda negar su posibilidad. Dice, bueno, pues es posible esto, pero no se puede establecer de ninguna forma por la razón especulativa, al menos, ¿no?